Muy buenos días, les saludo Ambrosio Hernández, bienvenidos al Punto Florida, gracias por estar con nosotros. Los ojos del mundo están puestos en Israel, donde el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque sin precedentes que ha dejado miles de muertos y heridos, como también personas desaparecidas. Y aquí en el sur de la Florida hay muchas familias judías que han perdido a uno o más seres queridos y sus historias son conmovedoras. Precisamente ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida a Débora Apeloig, quien perdió a su tío anciano, quien vivía en un kibutz allá en Israel. Bienvenida, Débora, acá al Punto Florida. Gracias, Ambrosio, por invitarme. Y gracias por venir, porque sabemos que están en medio de su sufrimiento, de la pérdida de seres queridos y demás. Si me lo permites, Débora, antes de pasar a la entrevista, quiero presentarle a la comunidad un video que tú subiste a la página de Instagram tuya, en que honras a tu tío Moshe y al cuidador de él, muertos a manos de los terroristas de Hamas. Adelante. Él es mi tío Moshe. Nació en Rumania hace 91 años. Sobrevivió al Holocausto y llegó a Israel buscando un lugar donde vivir en paz como judío. Él es Petru. Nació en Moldavia hace 35 años. Llegó a Israel para ganar un mayor sueldo y elevar la calidad de vida de su familia. Petru es el cuidador de Moshe. Este sábado estaban en casa, en el kibutz Jolit, que queda a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Luego de horas de incertidumbre y desesperación, nos enteramos de que fueron masacrados por los terroristas del Hamas. 2 hombres inocentes, padres de familia, uno judío, otro no judío, ambos humanos, que perdieron sus vidas de la forma más injusta y atroz. Ellos son 2 de una lista de miles de víctimas que han sido masacradas en este ataque terrorista. Mira sus caras, recuérdalos y hónralos para ayudar a que sus almas se eleven en paz. Débora, ¿cómo se enteran ustedes de lo que pasó con tu tío Moshe y su cuidador? He visto ese video ya casi cientos de veces y cada vez lloro. Nos enteramos por WhatsApp, en un grupo que tenemos de nuestra familia en Israel. ¿Qué te dijeron? Él pues vivía ahí en un kibutz, como presentaste en ese video, muy cerca. Muy cerca, sí. A 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Y estaba ahí, sábado en la mañana, como cualquier sábado en su casa, y entraron. No sabemos los detalles. Mi tía, que es su hija, tampoco lo sabe. O no los quiere saber o no los quiere decir. Pero los mataron a sangre fría. Y su cuidador no era judío, también muere. También muere. Y es representación de que este conflicto va mucho más allá de las religiones, de los pueblos. Es terrorismo puro y duro y están pagando todas las personas. Muchísimos otros extranjeros, gente no israelí, no judía, que también han sido víctimas en el Festival de Música. Y bueno, todos hemos visto las imágenes, pero ese dúo de Moshe y Petru representa todo. Tu tía, que vivía ahí en el kibutz con ellos, gracias a Dios, pues logró salvar la vida. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Por qué no estaba ahí en ese momento? Mi tía vive, pues su casa sigue estando allí, no la quemaron, muchas casas sí las quemaron, al frente de su papá. Y su hija vive en el norte, en el lago de Galilea, en la ciudad de Tiberias. Y ella se fue a pasar Shabbat, que es el viernes en la noche, con su familia, con la familia de su hija, con sus nietos. Aparte que era un Shabbat muy especial porque era Shabbat Sukkot, que es esta fiesta en la que construimos refugios y casitas. Seguro la gente que vive en Miami las ha visto por la comunidad judía grande que tenemos aquí. Y se salvó por estar en el norte con su hija. ¿Y has hablado con la familia allá? ¿Qué está pasando con ellos ahora en medio de la guerra? Porque esto ha continuado. Claro, nos mantenemos en constante contacto. Lo irónico es que el viernes y el sábado estaba allá en el norte, en la casa de su hija en Tiberias, y hace 2 días todos se tuvieron que ir al centro del país, a los alrededores de Tel Aviv, donde la hermana de mi tía, que también es hija de Moshe, porque en el norte empezaron a caer misiles también de Hezbollah. Entonces, no han podido ni vivir el duelo de su papá y de su abuelo, y están constantemente siendo atacados. En el video que presentamos, tú lo mencionaste, pero queremos subrayar esta parte de ese video. Y es que para ustedes esto es doblemente muy doloroso. ¿Por qué? Porque tu tío Moshe sobrevivió al Holocausto.
y vinieron a matarlo en su casa en Israel. Eso es muy duro. Es muy duro, porque él sobrevivió hace 80 años y se fue a Israel buscando un lugar donde vivir en paz y tuvo una vida plena, gracias a Dios llegó a los 91 años, pero nunca se imaginó que iba a morir otra vez a manos del terrorismo, de la intolerancia y del odio. Háblanos de lo complejo que es vivir en Israel. Tú naciste en Venezuela, pero viviste también en Israel y conoces allí cómo es la dinámica de vivir en Israel, donde pues la gente no sabe el día que va a venir un cohete, no sabe el día que va a venir una bomba. ¿Cómo es eso? Es vivir en un estado de alerta total. O sea, Israel, dentro de todo, es un país hermoso, es la cuna de la espiritualidad, de todas las religiones, del judaísmo, el cristianismo, el islam. Tú caminas por Jerusalén y respiras esa coexistencia hermosa que hay entre las tres religiones y que de una cuadra a otra ves los lugares de mayor importancia para las tres religiones, pero a la vez es un país que está constantemente siendo atacado. Cuando yo viví en Israel fue en el año 2006 y era durante la guerra del Líbano, de la segunda intifada del Líbano. ¿Cómo era eso, vivir allí en esa época? Es que es como surreal, porque yo estaba en Tel Aviv y estaba en la playa con mis amigos, pero sabía que habían aviones sobrevolando de la guerra con el Líbano y tenía muchos primos que estaban en ese momento sirviendo en el ejército y en combate. Y bueno, es una sociedad que vive para defender a su pueblo y a su identidad. O sea, todo joven judío israelí tiene la obligación de servir en el ejército. Entonces es una sociedad que vive bajo la amenaza de la guerra. ¿Tienes ahora algún familiar en el ejército en Israel en medio de esta guerra? Sí, claro. Varios primos. Varios primos. Uh-huh. ¿Cómo es? Usted estás aquí, ellos están allá, tu corazón está con ellos, pero físicamente no puedes estar. ¿Qué te dice la familia? Porque el pueblo judío es muy unido y lo vemos siempre, y en esta ocasión muchos jóvenes judíos que estaban fuera de Israel están regresando para estar en el ejército, para defender a su país. ¿Qué te dice la familia? Porque debe ser algo que es el sentir patriótico y en también pues religioso y de supervivencia del pueblo judío, pero al mismo tiempo es una madre y un padre que dice, puedo perder a mi hijo o a mi hija. Es un sentimiento muy fuerte de pertenencia y de compromiso y responsabilidad con nuestro pueblo. La verdad, yo estoy totalmente conmovida con todos los israelíes que estaban afuera paseando por el mundo, porque también es muy común que se van de mochileros, que necesitan ese aire después de servir en el ejército y regresaron voluntariamente a servir en este momento tan importante en el que necesitamos refuerzo. Es un sentimiento de conexión, de unión, de compromiso, va más allá de las palabras. Cuando una persona es judía, y en este caso no ha vivido en Israel, como fue el caso tuyo, naciste en Venezuela, eras judía, pero ¿te dio eso un renacer más grande cuando estuviste en Israel, de encontrarte ahí con tus raíces, tu familia que vive en Israel? ¿Cómo fue esa experiencia? Siempre digo, o sea, me sacas la sonrisa más grande dentro de este duelo porque mi año en Israel fue el mejor año de mi vida. Fue una época en la que me gradué de la universidad y fue también una época en la que hice mucha introspección y mucho autoconocimiento, pero el convivir con mi familia, porque son primos segundos, son todos descendientes de hermanos de mis abuelos de los dos lados, tanto de mi papá como de mi mamá tenemos muchos primos y siempre ha sido como, sabemos de ellos, antes de que existiera internet mi mamá les mandaba una tarjetita de Shana Tova en el año nuevo, o sea, era como una relación de vamos a Israel y los visitamos, pero ese año que viví allí los conocí de verdad, ¿sabes? Hicimos esa conexión familiar que me llenó y que me hizo conectarme aún más con ese sentido de identidad y de pertenencia que tengo con Israel, porque es familiar. Tú eres comunicadora, lo Sí. estudiaste, y tienes un podcast en español dirigido precisamente a la comunidad hispana para reparar al mundo. ¿Cómo es esto en estos momentos para ti? Tikkun Olam, en hebreo, significa la reparación del mundo. Y mi podcast y mi proyecto se llama Tikkun Talks. Los invito a todos a seguirlo. Creo que hoy es más necesario que nunca.
De hecho, lo empecé hace un año y es el producto de años, de un proceso de vida en el que yo he preguntado qué puedo hacer yo, cómo puedo ser yo agente de cambio desde mi profesión como consultora, como comunicadora, para reparar el mundo. Y también viene del hecho de que mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto. Y es una historia que he cargado durante mi vida entera. Es como un trauma intergeneracional que nosotros como la tercera generación buscamos convertirla en luz, en educación, Y ahora viene esto, sí, en medio de todo. O sea, esto aviva mi propósito de educar y de compartir la luz del judaísmo y de hacer entender a la gente que habla español, a nuestro pueblo, a las personas de raíces hispanas, que el pueblo judío, la cultura, nuestra identidad es luz y queremos contagiarla porque hay tanto odio y tanto desentendimiento que lo único que podemos hacer para reparar es aprender y educarnos. Muchos judíos le he escuchado en estos días decir que este es el peor ataque contra el pueblo judío, causándole muerte desde el Holocausto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué mensaje tienes? ¿Qué quieres decir? Te lo voy a dejar a ti. Bueno, si escuchan el primer episodio de mi podcast en el que hablo de mi historia, menciono a mi tía abuela, que se llamaba Menuja, y que obviamente nunca la conocí. Ella murió en una cámara de gas hace casi 80 años. Y hoy, hace 5 días, en el año 2023, mi tío abuelo murió a sangre fría. Pero los dos están unidos por crímenes de odio, por un odio totalmente infundado, por unas creencias totalmente inhumanas. Y lo que quiero que entiendan es que nosotros los judíos nos empeñamos en decir nunca más, nunca más, nunca más, y hace 5 días pasó. Entonces, el nunca más es hoy. Muchas gracias a Débora Apeloy por haber estado aquí en medio de tu dolor en el programa, hablándonos de todo lo que ha sucedido con tu familia. Nuestro más sentido pésame para ti, para tu familia y para las familias de todos los que han perdido a un ser querido en este ataque terrorista. Buen día. Gracias, Ambrosio, por la invitación.